Muy bien, vamos a disponernos para el tiempo de la palabra. Oremos. Señor, te ofrecemos este tiempo y con mucha gratitud, porque la palabra ha sido dada para la fortaleza de nuestra vida. Es un regalo maravilloso, Señor, y nos permite vivir con claridad, con orientación en este mundo y en esta generación, Señor. Permite que así sea para cada uno de nosotros hoy y siempre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Podríamos hablar de, epitafios. El epitafio, pues, ha sido tomado para muchas cosas poco serias, ¿no? Pero realmente lo que se buscaba con a quien se le ocurrió era que en la lápida que colocaban donde alguien era enterrado, se colocara o se escribiera algo por lo que la persona era recordada y que a la vez la persona quería transmitir un mensaje a quienes leían, ¿no? Pues, de pronto podemos más bien hablar de la última voluntad o del testamento, que ya también el testamento lo escribe y ya pueden ir a buscarlo para que la familia pelee por él. O a veces hablan de la última voluntad, de alguien que estaba moribundo y dice su último deseo, ¿no? Que lo van a poner en la silla eléctrica, entonces dice que el deseo es que la ciudad se quede sin luz. ¿Veis cómo hay que cumplir el deseo? Estoy hablando de esto porque me parece que el apóstol Pedro, en sus cartas, quería como expresarnos un inmenso deseo, un deseo profundo. Yo creo que el apóstol Pedro le puso el corazón a esas cartas, y precisamente en la segunda carta, inicialmente en la segunda carta del apóstol Pedro, en el capítulo 1, verso 14, por estas palabras digo yo que es como un testamento. Él dice, ahora más adelante veremos todo el pasaje: sabiendo que mi separación del cuerpo terrenal es inminente. Sabiendo, en el 1.14 de la segunda carta, sabiendo que mi separación del cuerpo terrenal es inminente, tal como me lo ha declarado nuestro Señor Jesucristo. ¿Saben? Cuando escribía esto, él tenía claridad de que ya el Señor le había dicho pronto, cuando dictaba, seguramente, porque yo no escribía, los escritores no eran tan comunes en esa época. Cuando dictaba esas palabras a un escriba, seguramente ya estaba claro que estaba cercano a la muerte. Habíamos hablado en estos días de los asuntos vitales para el discípulo, y hablamos de la oración como algo vital. El otro elemento vital, digamos, esto es demasiado evidente para los cristianos, pero a veces necesitamos estar recordando lo que es evidente, porque lo evidente normalmente tiende como a pasarse por alto. Y otro elemento vital, junto con la oración, es la palabra. La palabra, como elemento vital para el discípulo, es un instrumento del Espíritu Santo efectivo para transformar, crecer, acercarnos a Dios, edificarnos y equiparnos para la obra. Entonces parece que el apóstol en sus últimas estaba preocupado por eso. Por favor, atiendan la palabra. Seguramente no como lo vemos hoy, porque hoy tenemos una multitud de voces, como dicen los predicadores, una multitud de palabras que no son necesariamente la palabra de Dios. Tenemos palabras exclusivas ya de personajes que casi que dicen, y ya lo hemos mencionado acá, a veces hablo con hermanos de algunas congregaciones y dicen, no, sí, la palabra dice así, pero es que el profeta dijo, pero es que el apóstol dijo, la palabra fue dada. Y vamos a ver ahora cuándo termina el ciclo de la palabra. No termina. Entonces, de pronto, entre muchas cosas que estaban pasando también, porque la iglesia de ese tiempo, el contexto de la iglesia es una iglesia perseguida, y también el nacimiento de una cantidad de doctrinas, el apóstol
abramos el corazón, llamando la atención sobre la palabra. En una otra parte de la carta segunda dice así: amados, es ya la segunda carta que os escribo, en las cuales, o sea, en estas cartas, como recordatorio despierto en vosotros vuestro sincero entendimiento, para que recordéis las palabras dichas por los santos profetas y el mandamiento del Señor declarado por los apóstoles. O sea, la preocupación central del apóstol es que el pueblo de Dios se centre en la palabra, que la palabra sea su derrotero, su guía, su brújula. Bueno, ¿qué nos dice el apóstol? Miremos ahora sí el pasaje. Vamos a mirar cada porcioncita y en primer lugar veamos del capítulo 1 los versos hasta el 7. Bueno, está en los saludos y verso 1: Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que han recibido una fe como la nuestra, mediante la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de Jesús nuestro Señor, pues su divino poder nos ha concedido todo cuanto concierne a la vida y a la piedad, mediante el verdadero conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha concedido sus preciosas y maravillosas promesas, a fin de que por ellas lleguéis a ser partícipes de la naturaleza divina, habiendo escapado de la corrupción que hay en el mundo por causa de la concupiscencia. Por esta razón también, obrando con toda diligencia, añadido a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio perseverancia, y a la perseverancia piedad, y a la piedad fraternidad, y a la fraternidad amor. Primero, nos está diciendo, la palabra es dada para unas funciones claras. Ahí están enumeradas. ¿Cuáles son? Para que conozcamos al Señor. Y está hablando no del conocimiento intelectual, sino del conocimiento relacional. El punto está diciendo, no, eso está reservado para los super teólogos. No estamos hablando de eso. Ustedes saben que ya hay universidades que en el mundo que gradúan ateos como doctorados en teología, que eso es una materia. Aquí no estamos hablando de la materia, estamos hablando de la relación, del conocimiento relacional por su palabra. Otra función es, dice, la transformación de nuestra naturaleza. Hemos nacido con una naturaleza pecaminosa, caída, que va a ser transformada, renovada, restaurada por la obra del Señor y de su palabra. La palabra contribuye. Para equiparnos, también sirve para equiparnos, o nos equipa para vivir en santidad. Es una puerta de escape a la corrupción. Allí enumera la posibilidad de conocer una cantidad de virtudes, de elementos que añadidos ayudan a esa transformación. O sea, la palabra tiene funciones claras. No está dada al azar, sino que tiene unas funciones claras. Segundo, verso 8: pues estas virtudes, al estar en vosotros y al abundar, no os dejarán ociosos ni estériles en el verdadero conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, porque el que carece de estas virtudes es ciego o corto de vista, habiendo olvidado la purificación de sus pecados pasados. Así que, hermanos, sed tanto más diligentes para hacer firme vuestro llamado y elección de parte de Dios, porque mientras hagáis estas cosas nunca tropezaréis, pues de esta manera os será concedida ampliamente la entrada al reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Lo segundo que nos está diciendo es que la palabra produce resultados tangibles. La relación con la palabra de Dios, que es la relación con Dios, produce resultados tangibles. No nos dejará estar ociosos, porque la suma de virtudes que menciona ahí vienen de la misma palabra. Vuelve y reitera, en el verdadero conocimiento del Señor, pero también dice que nos va a dar una visión clara de Dios y de la vida, otra perspectiva. Nosotros ya no podemos ver la vida lo mismo que cualquier persona, tenemos que verla a través de la palabra, a través del pensamiento de Dios. Y los frutos son tangibles.
se escuchan y se ven. Evita tropiezos y dice que también concede una entrada amplia y generosa al reino de Dios. La palabra produce resultados tangibles. Número 3, verso 12. Por tanto, siempre estaré listo para recordaros estas cosas, aunque vosotros ya las sabéis. Eso supone el apóstol. Y habéis sido confirmados en la verdad que está presente en vosotros. Y considero justo, mientras esté en este cuerpo, estimularos recordándoos estas cosas, sabiendo que mi separación del cuerpo terrenal es inminente, tal como me lo ha declarado nuestro Señor Jesucristo. También yo procuraré con diligencia que en todo tiempo, después de mi partida, podáis recordar estas cosas. La palabra tiene un ejercicio constante. ¿Cuál es la palabra que más se repite en los versículos que leímos? Recordar. ¿Qué se necesita para recordar? Haber escuchado, vivido, recogido. Usemos un versículo, una palabra bonita: haber atesorado. Haber atesorado en el corazón. Muchos malinterpretan esas palabras. La promesa es que Dios nos ha de recordar. ¿Recordar qué? Lo que hemos almacenado en nuestro corazón, en nuestra mente, de su palabra. Y esa palabra tiene esa dinámica, un ejercicio, digamos, un ejercicio constante. Y el apóstol acá 3 veces en estos versículos dice, habla de la importancia de recordar. Por tanto, siempre estaré listo a recordar, dice en el 12. En el 13, mientras en este cuerpo, estimulados, recordándoos estas cosas. Y en el 15, procuraré con diligencia que después de mi partida podáis recordar estas cosas. El atesoramiento es para entrar en el ejercicio y en la dinámica de recordar. Recordar. Entonces, la invitación es a atesorar, almacenar, ¿sí? Porque la función del Espíritu Santo no es traernos palabras que no conocemos. Eso ya es en otra esfera muy diferente. Pero en la vida normal, en la vida diaria, es recordarnos lo que la misma palabra nos ha enseñado. En cuarto lugar, la palabra fue sembrada con autoridad, dice el 16. Porque cuando os dimos a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, no seguimos fábulas ingeniosamente inventadas, sino que fuimos testigos oculares de su majestad. Pues cuando Él recibió honor y gloria de Dios Padre, la majestuosa gloria le hizo esta declaración: este es mi Hijo amado en quien me he complacido. Y nosotros mismos escuchamos esta declaración hecha desde el cielo cuando estábamos con Él en el Monte Santo. Aquí hay varias cosas en este asunto. El apóstol está diciendo: mire, ustedes han recibido la palabra con autoridad y digamos también con transparencia. Con transparencia. Aférrense a la palabra que reciben. Busquen la palabra sana. Busquen la leche espiritual no adulterada. Dice aquí en el 16 que nos dimos a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo. No seguimos fábulas ingeniosamente inventadas. Me parece que el pueblo, el llamado pueblo de Dios de esta generación, se ha vuelto experto en fábulas ingeniosamente inventadas. Pero ingeniosamente, tan estructuradas que quien las oye dice: uy, ahí es, esa es la verdad. Entonces el llamado es a recibir esa palabra que fue sembrada con autoridad y transparente. Pero también me llama la atención algo, que junto con esto el apóstol recuerda de qué está hablando él ahí. Cuando él recibió honor y gloria de Dios Padre, la majestuosa gloria, ¿de qué está hablando Pedro? Una experiencia personal, la transfiguración, ¿sí?
otro predicador diría, mire hermanos, estas son mis credenciales, busquen lo que me pasó a mí, si a usted le pasa esto que me pasó a mí, ahí está ya todo. Y no, deja a un lado y comienza a hablar de la importancia de acercarse a la palabra dada por los profetas y dada por Jesús, transmitida por los apóstoles. Me parece que la experiencia de Pedro es impresionante. Es el momento de la transfiguración. Ahora, ¿de qué sirvió cuando lo confrontaron si era amigo de Jesús o no? ¿De qué sirvió después de que Jesús fue crucificado y dijo, no, pues volvamos a pescar? No le funcionó. Y lo que está tratando de decir, mire, eso es muy bonito, pero eso no es el asunto es la palabra que soporta, que sostiene. Cuando viene Jesús y le habla otra vez y lo llama y lo restaura. Es parecido a lo que el apóstol Pablo también cuenta, ¿sí? O sea, la experiencia del tercer cielo, y no le servía para calmar el aguijón, pero una palabrita sencilla, bástate en mi gracia, fue suficiente. Entonces, la palabra sembrada con autoridad es mucho más efectiva que las expectativas climáticas, y no estamos en contra de milagros y experiencias altísimas, pero realmente el llamado es, y ahí termina el apóstol, que es lo quinto que dice, ya con todo se dio el verso 19, y así tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en prestar atención, como a una lámpara que brilla en lugar oscuro, hasta que el día despunte y el lucero de la mañana aparezca en vuestros corazones. Pero ante todo sabéis que ninguna profecía de la Escritura es asunto de interpretación personal, pues ninguna profecía fue dada jamás por acto de voluntad humana, sino que hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios. La palabra, dice el apóstol, es el regalo más seguro, y es el consejo mayor que da acá en su testamento, en su epitafio o en su última voluntad. Hacéis bien en prestar atención. Y dice, palabra profética más segura. Y dice, pues, como una lámpara, ya conocemos la característica de la palabra, que brilla. Y brillará, como dice, como yo digo, sus palabras. Primero pasa la tierra, primero pasa la creación antes que sus palabras. Amén. Hasta que el día despunte. Ahí ya no necesitaremos la palabra, solo hasta allá, no antes. Porque hoy hay movimientos que están diciendo, el tiempo de la palabra ya pasó, este es el tiempo del Espíritu, para justificar los carismas. Ni riesgos. Dice muy claro, no proviene de voluntad de hombres, fue dada por el Espíritu Santo. Es su palabra, está ligada al carácter del Espíritu Santo, está ligada al carácter de Dios. Entonces dice el apóstol que la palabra tiene funciones claras, que la palabra produce resultados tangibles, que la palabra invita a un ejercicio constante de recordar que la palabra fue sembrada con autoridad y transparencia por ellos, los apóstoles, y que la palabra es el regalo más seguro. Concluyendo, estamos hablando como del testamento de Pedro. Entonces eso es, usted mira a la otra carta, encuentra que es lo que él está buscando. Hay una parte, una frase de la primera carta que ustedes van a recordar siempre: desear como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. La palabra es el pan diario de nuestra transformación. Los milagros y las experiencias climáticas y otros elementos de la liturgia no transforman vidas, ni producen vida eterna. Son experiencias bonitas, climáticas. Al fin y al cabo Jesús dijo
que las señales seguirían a los que creen, pero el pueblo hoy anda en pos de señales. ¿Quiere señales? Sin obediencia y compromiso. Obedezca, crea la palabra, siga la palabra y las señales lo van a seguir a usted. No vaya en pos de ellas, ellas lo seguirán. El Señor confirmará con esto. Y por último, pues tenemos que afirmar que espíritu y palabra son indisolubles, son y serán inseparables como instrumentos de Dios para su obra. Amén. Hermanos, hablamos de cosas vitales, cosas que si usted no las tiene, muere. Oración y palabra, vitales para la vida del discípulo y a la vez equilibrantes, ¿sí? Porque hay tendencias, hay personas que les fascina la oración y poco miran la palabra, y otros que les fascina leer la palabra y poco dedican a la oración. Yo creo que es un llamado a equilibrar para un crecimiento sano y no un crecimiento inadecuado. Hermanos, es tiempo que, es decir, esto tiene muchas implicaciones, muchas. Usted tiene que cogerlas así, aterrizarlas a su vida. Que Dios le bendiga.